Buenas tardes, somos el grupo número 10 y tengo el placer de presentar nuestro caso clínico, síndrome de Wickel, el reporte de un caso con diagnóstico tardío y manejo quirúrgico. Los estudiantes que conformamos el grupo son el estudiante Alcides Ureña, la estudiante Ingrid Vanela, Rodrigo Vázquez, Rocío Vega, Hernán Vega, José Velázquez, María Cristina Wong, Alejandro Wu, Carlos Zambrano, Sofía San y mi persona Cristian Zambrano. Como tal, vamos a empezar con lo que es el resumen, y es que sabemos que saber que el síndrome de la arteria mesentérica superior o síndrome de Wickel es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal alta, caracterizada por la disminución del ángulo y la distancia entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, lo que va a generar una compresión extrínseca de la tercera porción del duodeno. Y bueno, vamos a presentar este caso, que es el caso de un paciente masculino de 40 años con historia aproximada de 10 años de evolución de dolor abdominal postprandial intenso y vómitos incoercibles recurrentes con múltiples consultas de urgencias y sin diagnóstico etiológico definitivo. Fue manejado inicialmente como una gastritis, con alivio parcial durante la evaluación por un cuadro intercurrente. Lo que observó el doctor fue un soplo abdominal persistente. Entonces, al ver este hallazgo, lo motivó a hacer un estudio de imagen vascular y se hizo un Doppler abdominal que evidenció la alteración hemodinámica sugestiva de estenosis mesentérica. Luego, la enteroresonancia demostró disminución del ángulo aortomesentérico con compresión extrínseca de la tercera porción del duodeno, confirmándose así el diagnóstico de síndrome de Wickel asociado al síndrome del ligamento arcuato mediano. Ante la cronicidad y refractariedad de los síntomas, se realizó tratamiento quirúrgico mediante liberación duodenal, resección del cemento estenosado y reconstrucción del tránsito intestinal. En el seguimiento postoperatorio, el paciente presentó evolución clínica favorable con desaparición de los vómitos incoercibles, mejor tolerancia oral y ausencia de nuevas hospitalizaciones por obstrucción intestinal. En este caso podemos ver cómo resalta la importancia de considerar causas vasculares poco frecuentes en pacientes con sintomatología gastrointestinal crónica y recurrente, así como el valor de correlacionar lo clínico y radiológico para un diagnóstico oportuno y tratamiento definitivo. En cuanto a la introducción del caso, el síndrome de Wilkie es una causa poco frecuente de obstrucción duodenal alta, producida por la compresión de la tercera porción del duodeno, entre lo que es la aorta y la arteria mesentérica superior. Debido a su baja prevalencia y una presentación clínica inespecífica, suele pasar desapercibido durante años y confundirse incluso con otros trastornos gastrointestinales funcionales. En este caso, presentamos a un paciente con aproximadamente 10 años de dolor abdominal y vómitos recurrentes, sin diagnóstico definitivo, hasta que en un hallazgo clave en el examen físico fue el que logró orientar el diagnóstico a una sospecha vascular. Este caso es relevante porque resalta la importancia de mantener un alto índice de sospecha clínica y una adecuada correlación clínico-radiológica para lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento definitivo. Aquí tenemos el caso de un masculino de 40 años cuyo motivo de consulta fue una historia de vómitos recurrentes y dolor abdominal crónico de larga evolución que posteriormente fue diagnosticado como síndrome de Wilkie. En cuanto a lo que es la enfermedad actual, el paciente refiere que desde hace 10 años tenía episodios recurrentes de dolor abdominal intenso y vómitos, con una frecuencia que siempre lo llevaba a ir al servicio de urgencias. Durante este periodo no se logró establecer un diagnóstico como tal, entonces lo que terminaba pasando era que el paciente recibía manejo sintomático. Incluso en un momento fue diagnosticado como gastritis alcalina, por lo que tuvo varias modificaciones alimentarias, como no comer irritantes, evitar salsas y ácidos, logrando solamente un alivio parcial. Los síntomas se exacerbaban principalmente ante cuadros como infecciones, resfriados, ingesta de alimentos mal tolerados, lo que siempre le desencadenaba vómitos y lo hacía ir al servicio de urgencias. Ya en el año 2024, durante una evaluación por neumonía adquirida en la comunidad, fue valorado por medicina interna, el cual al examen físico se le ocultó un soplo abdominal de intensidad marcada persistente, lo que levantó una sospecha de patología vascular abdominal. Entonces, de antecedentes
Personales patológicos, niega antecedentes como diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades crónicas y tampoco tiene antecedentes quirúrgicos. Al examen físico dirigido al momento de la evaluación se encontraba consciente, orientado y en buen estado general. Y bueno, desde el punto de vista cardiovascular tenía un soplo a la auscultación abdominal, lo que motivó a hacer diferentes estudios de imagen. Entonces aquí tenemos los laboratorios, principalmente no hay ninguna alteración. Y bueno, aquí en las pruebas de imágenes que se solicitaron, tenemos Doppler de la aorta abdominal, lo cual presentó una estenosis de un 50 a 70% y también una enteroresonancia que evidenció una disminución del ángulo aortomesentérico asociado a compresión extrínseca de la tercera porción del duodeno y discreto engrosamiento mural de la misma. Entonces, este caso fue un reto principalmente porque el síndrome de Wilkie tiene una clínica inespecífica y no es una enfermedad tan común, por lo cual tiene una baja sospecha diagnóstica. Y evidentemente, este paciente tuvo un retraso en lo que es su diagnóstico, su identificación. Y bueno, también se confunde con un gran diagnóstico diferencial con otros síntomas gastrointestinales. Al final, el diagnóstico final es el síndrome de Wilkie y el tratamiento fue cirugía. Desde el punto de vista terapéutico, se realizó el manejo quirúrgico mediante una laparotomía media, con una sección completa de lo que es el ligamento de Treitz y se hizo la amplia movilización duodenal y reconstrucción del tránsito intestinal con una anastomosis duodeno-yeyunal funcional, logrando la liberación del duodeno del pinzamiento vascular. En cuanto a la evaluación postoperatoria, el paciente se le realizó interconsulta con nutrición para tener una progresión dietética gradual. Solamente presentó un episodio de intolerancia alimentaria temprana que igual se resolvió con seguimiento nutricional. Actualmente refiere que tiene una mejoría clínica significativa con desaparición del platón previo de los 10 años con vómitos y sin nuevas consultas a urgencias por obstrucción intestinal. Discusión de interés general. El síndrome de la arteria mesentérica superior o síndrome de Wilkie es una causa rara de obstrucción duodenal alta, con una prevalencia menor al 0,3%. Se produce por la disminución del ángulo y la distancia entre la aorta y la arteria mesentérica superior, lo que genera compresión de la tercera porción del duodeno. Debido a su baja incidencia y a síntomas inespecíficos, el diagnóstico suele retrasarse, como ocurrió en este caso, en el que el paciente presentó síntomas durante casi 10 años. Los síntomas más frecuentes incluyen dolor abdominal postprandial, náuseas, vómitos recurrentes y saciedad temprana, los cuales suelen confundirse con trastornos gastrointestinales funcionales. Esta evolución prolongada impacta negativamente en la calidad de vida y favorece la normalización del dolor crónico. El diagnóstico requiere correlación clínico-radiológica. Estudios de imagen como la angiotomografía o la resonancia permiten medir el ángulo y la distancia ortomesentérica, considerándose patológicos valores menores a 22 grados y a 8 milímetros respectivamente. En este paciente se documentó un ángulo de 17 grados y una distancia de 2,6 milímetros, confirmando compresión duodenal significativa. Destaca la asociación con el síndrome del ligamento arcuato mediano y la presencia de un soplo abdominal, hallazgos que resaltan la importancia de una evaluación vascular completa y un examen físico cuidadoso. En casos crónicos o refractarios, el tratamiento quirúrgico es la opción definitiva, logrando en este paciente resolución sostenida de los síntomas y mejoría significativa de la calidad de vida. En conclusión, el síndrome de la arteria mesentérica superior, o sea, el síndrome de Wilkie, es una causa rara pero relevante de la obstrucción duodenal alta, cuyo diagnóstico suele retrasarse debido a su presentación clínica inespecífica. Los síntomas crónicos y recurrentes de dolor abdominal y vómitos incoercibles, especialmente cuando son refractarios al manejo convencional, deben alertar sobre una posible causa obstructiva de origen vascular. El retraso diagnóstico prolongado condiciona deterioro de la calidad de vida y múltiples consultas a urgencias sin resolución definitiva. El hallazgo de un soplo abdominal persistente constituye un signo clínico clave que debe motivar la búsqueda dirigida de patología vascular abdominal. Los estudios de imagen vascular, o sea, el Doppler, y enteroresonancia son fundamentales para el diagnóstico.
ya que nos pueden demostrar una disminución del ángulo aortomesentérico, compresión extrínseca de la tercera porción del duodeno, alteración hemodinámicas compatibles con estenosis mesentérica. El manejo quirúrgico está indicado en pacientes con síntomas severos y de larga evolución, fracaso del tratamiento conservador y compromiso nutricional o impacto funcional significativo. El postoperatorio requiere progresión dietética cuidadosa y seguimiento nutricional para evitar intolerancias alimentarias tempranas. Ok, como cierre del caso, este paciente manifestó un profundo alivio y satisfacción al recibir finalmente un diagnóstico definitivo tras 10 largos años de síntomas crónicos. A pesar de haber experimentado frustración inicial por la prolongada evolución de su cuadro, sin respuestas claras, mantuvo una actitud colaborativa y optimista. Y tras la exitosa resolución quirúrgica el 16 de diciembre de 2024, que permitió el cese de sus vómitos y dolor severo, el paciente expresó su agradecimiento al equipo multidisciplinario, sintiéndose plenamente reintegrado a sus actividades cotidianas.